Nos despertamos con una noticia triste, triste para millones de mexicanos, millones de trabajadores. Yo no les había tocado este tema porque acabo de reabrir mi canal, pero yo andaba siguiendo las noticias, siempre he seguido las noticias de lo que pasa en México, en la política, con las leyes, con todos los cambios que está habiendo en México, siempre he estado al tanto. Nomás apenas acabo de reabrir mi canal y por eso no había comentado este tema de las 40 horas laborales en México. Si todos sabemos, bueno, la mala gente que vive en México trabajan 6 días, la mayoría que trabajan en empresas, trabajan 6 días por un día de descanso. Como quien dice, trabajan 48 horas a la semana. Y había una diputada de Morena que había aventado una iniciativa. La diputada se llama Susana Prietos Terraza, se llama la diputada, una diputada del estado de Chihuahua, una diputada muy humanista, la señora, muy que realmente se preocupa por los trabajadores, por la gente de abajo. Y esos son los políticos que hay que apoyar. Pues resulta que esta diputada había aventado una iniciativa al Congreso de la Unión para que fuera discutida y se discutiera y se sometiera a votación. Pero eso ya tiene rato que esa diputada había sacado esa iniciativa. Estamos hablando de un año que ella había aventado esa iniciativa. Y apenas ayer en la madrugada, para ser exacto, yo siempre me despierto y a veces checo el teléfono, el celular y checo a veces que me despierto por X motivos, checo alguna noticia importante, relevante y salió eso. Como le digo, no les había tocado este tema porque yo había estado alejado de subir videos, pero he estado al tanto de lo que está pasando en México. Esta iniciativa voy a hacer el video un poco larguito. Ojalá me tengan paciencia porque va a ser larguito el video y quiero explicarles paso por paso quiénes son los culpables, qué es lo que hay detrás, por qué no pasó la reforma esa, por qué no ni siquiera se discutió, por qué lo pararon en seco. La reforma esa reforma laboral que nos beneficiaría a millones de mexicanos que son trabajadores. Me incluyo yo porque yo si quiero regresar a México, yo quiero regresar a trabajar, no voy a estar de zángano allá o de flojo. Claro que uno, si regresa a su país, va uno a trabajar, a echarle ganas. Entonces, sí me dio para abajo a mí en ese rato, sí se me fue el sueño. Lamentable porque yo creo que millones de mexicanos que estamos acá en Estados Unidos, como yo, que no tiene familia, yo creo que tenemos la esperanza de pronto regresar a México, porque aquí no hay nada que nos amarre, no tenemos una familia aquí, millones de mexicanos que vivimos solos, como un servidor, ¿verdad? Y que están haciendo sus ahorritos para un día irse a México y a poner un negocito, trabajar en algo. Pues resulta que la pararon en seco. Vamos a empezar primero desde que esta iniciativa se aventó al Congreso. Se aventó hace un año, más de un año se aventó. Tuvieron, hay un personaje muy importante en Morena que es culpable de que esa reforma no se haya discutido, ¿verdad? Hay un personaje y aquí en este canal un servidor los va a exponer, no importa que sean de Morena, no importa que sean del partido que sean, si son lacras, si son mañosos, los vamos a exhibir porque la gente tiene derecho, toda la gente que no está informada tiene derecho a conocer la verdad. No que porque sea de Morena no hables mal del político, porque hay muchos, algo que voy a decir, hay muchos youtubers que son pro AMLO, pero solo hablan bien de Morena, solo hablan bien de Morena. No hablan de las cosas que está haciendo mal Morena. No hablan de las cosas que hace mal un político de Morena. ¿Por qué? Porque reciben chayo, reciben feria. Allí hay canales de youtubers que no dicen nada y, y un youtuber que yo admiro mucho es Campechaneando. Ese muchacho, él de veras lo han tiroteado, lo han querido tumbar
porque dice la verdad, porque dice la verdad como es, como se debe decir, como dice Acampe. Nosotros nos debemos a la gente que nos miran, que apoyan al canal. No nos debemos a un político. O sea, yo prefiero decirles la verdad a que después digan, no, ¿por qué no nos dijiste la verdad? Si tú sabías, nos engañaste, si es donde la gente empieza a dejar de creer de la audiencia. Entonces, yo aquí voy a exponer ese personaje que es uno de los responsables de que esa iniciativa no se haya discutido. Resulta que cuando esta diputada, perdón, de Morena, aventó esa iniciativa para que fuera discutida en la Cámara de Diputados, entrara a discusión, en ese entonces el coordinador de las bancadas, el que dirigía, el que dirigía las tareas legislativas, lo que se iba a discutir cada día, cada semana, era un diputado de Morena, para ser exacto. Se llama Ignacio Mier, ese traidor, ese perro arrastrado, que nomás en un año, imagínate, un año tuvo para que esa iniciativa fuera discutida en el Pleno, se pasara a discusión. Y en un año el güey ese, Nacho Mier, por cierto que es de Puebla, el culero ese, se hizo pendejo en pocas palabras, se hizo güey y le dio carpetazo, la metió, o quien dice, al congelador y no la pasó. Cuando él pudo haber puesto como diputado de Morena, como coordinador de las bancadas, el que dirigía las agendas de cada día, él pudo haber metido ese tema a debatir y no lo metió. Ese es el principal culpable de que de que esa reforma no haya pasado para el beneficio de los trabajadores en México. Ese es el principal culpable, el número uno. Y ya de ahí, pasó el tiempo. El youtuber ese que yo sigo empezó a hablar de la reforma laboral. Y el muchacho ese Campe empezó a darle auge. Y se puso en contacto el Campe con esa diputada Susana Prieto para impulsar la reforma, porque no querían impulsarla, la tenía muy calladita y la diputada le pidió ayuda al Campe, que si le ayudaba a, a promocionarla para que la gente se diera cuenta. Y sí, la gente apoyó, la gente fue a México, fueron a hacer marchas, anduvieron por ahí. Por cierto que hasta los granaderos les aventó Martí Batres un día. Se puso medio feo, les aventó los granaderos como si fueran delincuentes, caray. Pero después cuando el viejo ese Nacho Mier, el diputado ese traidor de Morena, dijo que cuando ya sintió la presión de la gente, dijo que ya no había tiempo, que porque ya se iban a ir de vacaciones y que ya era otro diputado del PAN, que ya era el que tenía la coordinación del grupo parlamentario ahí de coordinar los temas a debatir. Con eso se quitó la barra y que ya era el otro que tenía que pasarlo a la agenda. Imagínate, si no la pasó él, ¿ustedes creen que le iba a pasar a un panista que son los peores enemigos de México? Los panistas. Los panistas son más culeros que los priistas. Los priistas son rateros y lo que ustedes quieran y serán delincuentes y todo. Pero un panista, un diputado panista es la peor lacra que puede haber en la política mexicana. La neta, o sea, porque a veces los prianistas sí se prestan, los priistas sí se han prestado un poquito a dialogar. No digo todos, pero muchos diputados del PRI sí se han prestado a dialogar con Morena para algunos temas, pero desgraciadamente no alcanzan la mayoría calificada. Pero de los panistas, ningún perro de esos se prestan. ¿Por qué? Porque la mayoría de los panistas son empresarios, tienen empresas, se defienden ellos mismos, sirven a un séquito, sirven a un grupillo, una minoría de empresarios rapaces que siempre han tenido sometido al pueblo y nunca van a querer a esos güeyes. Por eso este 2 de junio, que diga este 2 de junio, tenemos que desaparecerlos, que Morena gane el voto de la mayoría calificada. Y yo me acuerdo cuando en diciembre que yo venía un día del trabajo ya en la tarde, venía viendo las noticias y en la conferencia mañanera le hicieron una pregunta. También aquí voy a criticar un poco a mi presidente. Yo sé que no somos perfectos, somos imperfectos, tenemos errores, pero aquí el presidente cometió un error. Cuando le preguntaron en la mañanera
una reportera que qué pensaba de las horas laborales, de la reforma laboral para que pasara de 48 horas a 40. O sea, que trabaje 5 días y descanse 2. Pues el presidente dijo, sí, sí, muy bien, incluso dice, yo hago un llamado, dijo el presidente, yo hago un llamado a que el tema se discuta despacio, que se les dé tiempo. Estábamos ya hablando principios de diciembre, como el 15 de diciembre los diputados y senadores todos iban de vacaciones. Estábamos que la reforma esa se tenía que discutir en menos de 2 semanas, cuando el presidente le hicieron esa pregunta. Y él dijo, no, sí está bien, pero yo prefiero, dice, yo hago un llamado ¿cómo dijo? De que sea despacio, que se debata, que se invitan a los empresarios para que tomen sus puntos de vista y para el año que viene. Y cuando yo oí que dijo eso el presidente, no, señor, no, 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 no puedes decir eso, caray, no, no, no. Digo, el pueblo de México tiene décadas pisoteado por la clase empresarial, no puede decir eso. En vez de que el presidente hubiera dicho, ¿sabes qué? Esa reforma se tiene que pasar ya, que se vaya a discusión antes de las vacaciones, se discuta y se pase al pleno del Senado, así de fácil, se discute y se pase a votación, caray. No, pues el presidente dijo, no, despacio, no hay prisa. Y yo cuando oí eso del presidente dije, ya valió madre. Yo dije que entre mí ya valió madre. Y les voy a decir por qué pensé eso, de que ya valió madre. Porque digo, estaban a punto de irse de vacaciones los diputados y senadores. Si no pasaba, si no se discutían esas 2 semanas, eran menos de 2 semanas que faltaba, ya entrando el año iba a ser imposible. ¿Y por qué? Ahí les va la buena, porque ahorita entrando el año se vino la calor de las campañas, las precampañas y todo eso. Todos los diputados, la mayoría se quieren reelegir, la mayoría andan apoyando a sus grupos, haciendo campañas, y yo sabía que eso iba a pasar si se dejaba para este año. Y dicho y hecho, cuenta que me da hasta coraje de haber tenido razón en esto. Pasó lo que iba a pasar, ya no pasó y apenas ayer en la madrugada que me desperté, vi un video de la diputada Susana Prieto donde la señora sí se ve que está indignada porque yo creo que era un sueño, un logro para ella, que una iniciativa de ella hubiera pasado o se hubiera discutido tan importante para los mexicanos, para el trabajador, que lleva el sustento a la casa, que por fin de estar por décadas pisoteados por los empresarios, por fin iban a tener un poquito de justicia social, justicia laboral. Y por estos corruptos diputados que yo no dudo nada que tienen que ver que los empresarios los maiciaron, como dicen acá coloquialmente, les aventaron billete porque todo se mueve con dinero hoy en día. Y las pararon, cabrón, o sea, las pararon, o sea, y es la triste noticia que les tenían que dar, o sea, ahora, no sé, estoy agüitado, estoy triste, porque era una reforma que le iba a dar mucho beneficio al trabajador. Imagínate descansar 2 días por semana, caray. O sea, qué chulada tener 2 días para descansar con la familia, todos aquellos que piden familia, que te puedas ir un fin de semana a gusto a un camping, a acampar, o a pasear o a dar la vuelta. Y no nomás un solo día, pero ni modo, vamos a hacer esto. Yo digo, voy a criticar como critiqué al diputado que es uno de los principales culpables que la reforma no haya pasado. Voy a criticar, como he criticado en su momento, el chapulineo que está cayendo en Morena. Morena ha dejado de ser un partido genuino a pasar a ser un partido ya de casi la mitad de gente que se han brincado. O sea, ya dejó de ser ese partido genuino que todos queríamos mantener. Eh, ya se está llenando de chapulines, cabrón. O sea, ya deja de ser genuino y hacemos un llamado a la gente a que les exijan a los dirigentes que ya no metan tanto, pero no sé, no quiero pensar ahora que se vaya el presidente, qué vaya a pasar con ese Morena, o sea, qué va a pasar, porque la verdad se está llenando de mucha lacra, digo, hay personajes que no tienen cabida en Morena. Está bien que la gente se arrepienta o que un político se arrepienta y diga, sabes que ya la cagamos, voy a recomponer mi camino profesional, voy a apoyar al cambio, pero
Oyes, cabrón, hay gente que realmente le han mentado la madre al presidente, gente que han hablado pestes de Morena y todavía los aceptan para atrás, cabrón. O sea, eso es una burla, o sea, como Sergio Mayer, cómo se burló del presidente, lo insultó, se burló de las obras, y ahí lo traen para atrás a ese güey, o sea, otro que no tiene cabida es Sergio Mayer, en Marcelo Ebrard, ese vato con lo que hizo Marcelo Ebrard, la verdad, que llegó a los extremos, denunciando, llegar a las instancias legales para reventar el proceso de selección de candidato de Morena. O sea, es algo que ese vato no debería estar ahí, cabrón, es un verdadero traidor. Ricardo Monreal en su momento hizo desmadre, pero Ricardo Monreal, como que se arrepintió a tiempo el güey, no llegó a tanto como Marcelo, ¿va? Pero Marcelo sí se pasó de la raya, bro, digo, Morena, no sé, ojalá que se componga esa dirigencia, si no, yéndose el presidente, no sé qué va a pasar, la verdad, o sea, está canijo y vamos a digerir esta noticia, no queda más que echarle ganas y seguir exponiendo. Ahí estamos al pendiente, saludos y bendiciones.